Me alegra volver a Cartagena después de 37 años, que es lo que hace que estuve aquí la última vez. No creí que regresara, como ya voy de salida de esta temporadita en el infierno. A un año del cónclave que como decano del cuerpo cardenalicio, él presidió y manipuló para que lo nombraran papa, el gran inquisidor Joseph Ratzinger, prefecto que había sido de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o Inquisición o Santo Oficio, durante 23 años, y que asumió el sobrenombre de Benedicto XVI al montarse al trono de los autócratas vaticanos. Fue a Auschwitz a increpar a Dios por el holocausto judío y los crímenes del nazismo. ¿Por qué permitiste esto, Señor?, preguntaba al aire en medio de los flashes de la prensa alcahueta, en el descampado de lo que fuera el campo de concentración nazi más espantoso, donde con la complicidad de los católicos y protestantes alemanes y austríacos y sus jerarquías religiosas, los esbirros de Hitler asesinaron a 1 millón de judíos. Vengo, dijo el tartufo, como hijo del pueblo alemán, por sobre el que un grupo de criminales llegó al poder mediante falsas promesas de grandeza futura. En el fondo, matando a esa gente, estos depravados al que querían matar era a Dios. Depravados, ¿no serían más bien los depravados el que hablaba y la iglesia que representaba? Esos que llamaba esa gente y por los que se condolía son los judíos, a los que el cristianismo ha perseguido desde que existe, acusándolos de haber crucificado a Cristo, lo cual es una calumnia y una infamia. Una calumnia porque Cristo no existió y no se puede crucificar al que no existe. Y una infamia porque de haber existido y de haber sido crucificado, esto ocurrió hace 2000 años, de suerte que generaciones y generaciones de judíos no tenían por qué pagar por lo que hubieran hecho unos cuantos de sus antepasados. Después del año 100, pero no antes, pues antes no hay cristianismo. Hubo varios Cristos, no menos de una docena, de otras tantas sectas cristianas, entre los cuales los 3 del Nuevo Testamento de la secta que se llamó católica o universal, el del Evangelio de Juan, el de los Evangelios de Marcos, Mateos y Lucas y el de las epístolas de Pablo. Todos míticos, sacados de los múltiples dioses y redentores del género humano que pululaban por la cuenca del Mediterráneo y el Asia Menor tras las conquistas de Persia y de la India debidas a Alejandro Magno, como Atis de Frigia, Dioniso de Grecia, Osiris y Horus de Egipto, Zoroastro y Mitra de Persia, Krishna de la India, Buda de Nepal. Todos legendarios, ninguno de carne y hueso, y ni se diga hijos de Dios, pues Dios no existe, y el que no existe no tiene hijos. Y si no hay hijo de Dios, ¿a quién entonces colgaron de la cruz? Al sentido común, a la razón, a la cordura, a la verdad, y después de la verdad, a la justicia. Eso es lo que colgaron de ese par de palos nefastos. Al que afirme que existe una montaña de diamante en Marte, le toca probarlo. A mí no me toca probar que no existe. Pues igual al que afirme la existencia ontológica de Dios y la existencia histórica de Cristo, la carga de la prueba le toca al que afirma y no tienen cómo. Los argumentos teológicos de la existencia de Dios y los históricos de la existencia de Cristo son deleznables, una telaraña de sofismas y conjeturas que no hay de dónde colgar. Al nuevo procurador de Colombia, que hace 2 años me demandó por insultos a la religión, lo invito a debatir conmigo en público sobre este tema. Y sobre los crímenes del cristianismo cometidos a lo largo de su siniestra historia. A ver, si esta es una religión a la que haya que respetar o una empresa criminal a la que hay que denunciar y a la que hay que proscribir. No habrá futuro para Colombia
Mientras la plaga de la Iglesia Católica, a la que en los últimos años se le han venido a sumar las sectas protestantes, siga pesando sobre nosotros como detentadora de la verdad y la moral en contubernio con el poder político. Y paso al tema de esta conferencia o lo que sea. Los crímenes cometidos en nombre de Dios y de su Hijo, existan estos o no, y del Espíritu Santo además, pues para aumentar el engaño, donde los judíos solo tenían a Yahvé o Jehová, una sola entelequia carnívora que en español podemos llamar simplemente Dios o el Padre, al cristianismo le dio por darle a este un hijo y ponerles a los dos encima una paloma. El Espíritu Santo, que es el que salvó 2 veces de las FARC, a este hombrecito que hoy tenemos montado en la presidencia. Según le oí declararle hará año y medio a Patricia Yaniot en una entrevista por CNN. ¿Y cómo supo que fue el Espíritu Santo el que lo salvó y no el Padre o el Hijo? ¿Cómo los distingue? Por el olor. El Padre le olerá como Yahvé a carne de res chamuscada, el Hijo a sangre y el Espíritu Santo a excremento de paloma. Con estas avecitas paráclitas. En Medellín, a la estatua de Bolívar la tienen convertida en su inodoro. Del cielo le lanzan cada tanto su bien merecida lluvia de porquería. Y el Espíritu Santo salva también de los paramilitares. Sí, de todos modos a nuestro teólogo en permanente reelección, hasta ahora de ellos no ha tenido que salvarlo. Como él fue el que los fundó. Pero como desde la entrevista a Patricia Yaniot haya arrastrado mucha agua de alcantarilla el río, hoy la cosa es otra cosa. Donde a Mancuso le dé por escaparse de la cárcel de los Estados Unidos, a donde lo mandó a cantar nuestro hombrecito, ahí sí va a tener que intervenir el Paráclito. Bien hizo en extraditarlo para allá. De haberlo dejado cantando aquí, le habría dado el do de pecho. Entre las beatificaciones de estos primeros años del pontificado de doña Benedicta Ratzinger, quiero mencionar la de su paisano Clemens August von Galen, cardenal y conde y obispo de Münster, el León de Münster, que saludó a la Wehrmacht de Hitler como protectora y símbolo del honor y el derecho alemanes, y que escribía en la Gaceta Eclesiástica de su diócesis. Son ellos, los ingleses, los que nos han declarado la guerra. Y después nuestro Führer les ha ofrecido la paz, incluso 2 veces, pero ellos la han rechazado desdeñosamente. Muy apropiado esta beatificación, su santidad, muy justa. Proceda ahora a canonizar. Y sígase con el cardenal Faulhaber, el león de Múnich, que en 1933 llamaba a Pío XI el mejor amigo de los nazis, que en 1934 le prohibía a la Conferencia Mundial Judía que mencionara siquiera su nombre a propósito de una supuesta defensa suya de los judíos, una afirmación delirante según él, que fue obispo castrense antes de ponerse al frente del episcopado bávaro, que mandaba rezar por Hitler y le hacía repicar las campanas en su honor, y que tras el fallido atentado contra este del 8 de noviembre de 1939, ofreció una mesa solemne de acción de gracias en la iglesia de Nuestra Señora de Múnich y junto con los demás obispos de Bavaria le mandó una carta congratulándose de que se hubiera salvado. Como el cardenal Bertrand de Breslau, que tras el atentado le mandó un telegrama de felicitaciones en nombre del episcopado alemán y ordenó un Te Deum en la catedral de Múnich para agradecerle a la divina providencia por la afortunada salvación del Führer en el atentado criminal contra su vida. Y que manteniendo su inconmovible lealtad al monstruo hasta el final, al recibir el 2 de mayo de 1945 la noticia de que este acababa de suicidarse en el búnker, instruyó a los curas de su arquidiócesis para que oficiaran un requiem solemne en memoria del Führer y los miembros de la Wehrmacht que habían caído en la lucha por nuestra patria alemana. No lo vaya a dejar sin canonizar. Y al arzobispo Grover de Freiburg, miembro destacado de la CCS, que abogaba por el necesario espacio vital para Alemania, que aportaba dinero de su arquidiócesis para la guerra
y que escribió 17 cartas pastorales exhortando a la negación y al arrojo para ser leídas desde los púlpitos. Y al arzobispo Cole de Bamberg, que predicaba que cuando combaten ejércitos de soldados, debe haber un ejército de sacerdotes que los secunden rezando en la retaguardia. Y al obispo Viekes, que representaba al episcopado alemán ante el ministerio de propaganda nazi, y al obispo Berrin de Osnabrück, que le mandó un ejemplar de su obra Iglesia Católica y Etnia Nacional Alemana a Hitler, como signo de mi veneración, y a quien Goering hizo miembro del Consejo de Estado de Prusia, en el que estuvo hasta el que cayó el nazismo y se acabó la guerra, y al obispo Rarkowski, el crédico militar alemán de más alto rango, y al obispo Berman, vicario del anterior y su suplente en el ejército, y al arzobispo Jäger de Paderborn, capital de división del Führer, y al cardenal Wendel, que fue el primer obispo castrense alemán, y a los obispos Busberger de Regensburg, Egrenfier de Wisburgo, Kaller de Ermland, Machen de Hildestein, Müller de Habsburgo, que en sus sermones y pastorales se deshacían en palabras de defensa y de apología a su Führer, las cuales he citado fielmente, abriendo y cerrando comillas con la humildad de un portero que abre y cierra puertas. En mi puta de Babilonia, un librito que no debe faltar en todo hogar cristiano, y que el procurador debe comprar, aunque sea pirateado. En la calle Junín de Medellín, esquina con la playa, se lo venden en paquete con media docena de aguacates. Pero no se vaya a comer los aguacates de un tirón, que se le indigestan. Se los va comiendo de a poquito a medida que vaya digiriendo el libro. Y siguiendo con los canonizables, el obispo Frin de Colonia, luego cardenal, que como presidente de la Conferencia Episcopal Alemana exigía dar hasta la última gota de sangre por el Führer, y el obispo Judal, que le dedicó su libro Nacionalsocialismo e Iglesia Hitler, como al Sigfrido de la Esperanza y la Grandeza Alemanas, y que tras de la derrota de los nazis le ayudó a fugarse al Brasil a Franz Stangl, culpable de 400.000 asesinatos en el campo de concentración de Treblinka, consiguiéndole dinero y documentos falsos. ¿Cuándo los va a beatificar? ¿Cuándo lo va a canonizar su santidad? Y a propósito de Treblinka, donde el total de judíos asesinados por sus paisanos nazis está entre los 700 y los 800.000, ¿ya fue a visitarla? Vaya y abra los brazos al cielo y pregunte como en Auschwitz, ¿por qué permitiste esto, Señor? Y vaya a lo que fuera el campo de la muerte de Jasenovac en Croacia. Croacia, el reino de Dios del católico Ante Pavelic, el Poblanik, el Führer croata, a quien Pío XII recibía en audiencia en el Vaticano, y quien, acabada la guerra y derrotado después de matar a cientos de miles, huyó disfrazado de cura a Roma, desde donde, ayudado por la Comisión de Asistencia Pontificia, se trasladó a Argentina cargado de oro para acabar muriendo en un monasterio de franciscanos en Madrid, bendecido por Pío XII. Y no es gratuito que el monasterio fuera de los franciscanos. De los 200.000 serbios y judíos asesinados en Jasenovac, 40.000 se deben al franciscano Miroslav Filipovič Mastrojovic, que en calidad de comandante de ese campo de concentración y ayudado por sus colegas de orden, Brihani, Matbovic, Madhibjevic, Brekalo, Celini y Lipovac, los liquidó en 4 meses. Otro franciscano, el seminarista Bzica, en ese mismo campo y en la sola noche del 29 de agosto de 1942, decapitó con un cuchillo especial a 1.360. Queda una foto de Pavelic con el episcopado católico croata. 10 obispos con sus cintas rojas y sus batas, 5 a la derecha del Poblanik y 5 a la izquierda. El Poblanik, de traje militar y botas, parece un gallo entre sus gallinas. El primero de la derecha es el arzobispo de Zagreb, Alois Stepinac, y el primero de la izquierda, el arzobispo de Sarajevo, Iván Saric. Stepinac fue vicario general de las Fuerzas Armadas Ustashi de Pavelic por nombramiento del Vaticano, miembro del Parlamento Ustashi, arzobispo primado de Zagreb y más adelante cardenal. Wojtyla se los beatificó a los croatas a cambio de uno de esos recibimientos triunfales a lo Tito y Vespasiano que tanto le gustaban a ese pavo real de cola permanentemente desplegada. Así que a Stepinac ya no hay que beatificarlo, que su santidad proceda simplemente a canonizar. Méritos tiene de sobra,
Fue él al que como arzobispo primado de los croatas le correspondió anunciar desde el púlpito de la Catedral de Zagreb la fundación del Estado Independiente de Croacia, que en realidad era el Estado criminal fascista de Croacia, un apéndice del Tercer Reich. Paveli lo condecoró con la Gran Cruz de la Estrella, tan merecida como la beatificación que le habría de dar Wojtyla. Merced a un régimen de terror, convirtió a 250.000 ortodoxos serbios al catolicismo y le ayudó al Poglavnik a liquidar a otros 750.000 y al 80% de los judíos yugoslavos. Tras la derrota nazi, Stepanich fue acusado de traición y lo condenaron a 16 años de trabajos forzados, pero a los 5 ya estaba libre y fue entonces cuando Pío XII lo purpuró. En adelante se dio a abogar por el uso de la bomba atómica a lo MacArthur como el gran medio para catolizar a Rusia y a Serbia. El cisma de la Iglesia Ortodoxa, decía, es la maldición más grande de Europa, casi tanto como el protestantismo. Ahí no hay moral, ni principios, ni verdad, ni justicia, ni honestidad. Yo reformularía su primer enunciado así: la Iglesia católica, la ortodoxa y la protestante son la maldición más grande de la humanidad, seguidas del Islam, los secuaces de Mahoma que rezan agachados mirando hacia la Meca y con el culo al aire apuntando hacia Jerusalén. En cuanto al arzobispo de Sarajevo, Iván Šarić, el que está a la izquierda de Pavelić, lo llamaban el verdugo de los serbios. Le escribió una oda a su Poglavnik en que le decía: usted es la roca sobre la que se edifica la libertad y la patria. Protéjanos del infierno marxista y bolchevique y de los avaros judíos que pretenden con su dinero manchar nuestros nombres y vender nuestras almas. A los avaros judíos, los sefarditas de Sarajevo, el que así hablaba, ayudado por la policía Ustasha, les quitó sus bienes y en la hoja episcopal de su diócesis se escribió: hasta ahora, hermanos míos, hemos laborado por nuestra religión con la cruz y el breviario, pero ha llegado el momento del revólver y el fusil. Por algo los capellanes del ejército Ustashi prestaban juramento entre dos velas y ante un crucifijo, un puñal y un revólver. Aunque yo lleve el hábito sacerdotal, decía Šarić, con frecuencia tengo que echar mano de la ametralladora. El arzobispo Iván Šarić de Sarajevo era gallina, sí, y ensotanada, pero pluma en riste y con testosterona hirviéndole en la sangre. Derrotados los nazis, la gallina macha huyó con Pavelić, el arzobispo Gavić y 500 curas a Austria y luego a España, donde escribió un libro en alabanza de Pío XII. ¿Y este Pío quién es? Eugenio Pacelli, que es como se llamaba de soltera antes de convertirse en esposa del Señor. Experto en derecho canónico y leguleyerías y acometido de una concordatitis que no lo dejaba vivir. Este lacayo vaticano persiguió durante 16 años, primero como nuncio en Múnich y en Berlín de su patrón Pío XI, y luego como su secretario de Estado, la firma de un concordato de la Santa Sede con Alemania. Lo logró por fin, pero con el Tercer Reich, el 20 de julio de 1933, acabándose de montar Hitler al poder. Si bien firmar en ese momento el ansiado concordato era darle al monstruo en ciernes la bendición ante el mundo, bien valía la pena, pues así quedaban unificados en uno solo los varios concordatos regionales de Alemania, que le habían dado hasta entonces un relativo poder sobre sus súbditos a los obispos alemanes, en menoscabo del poder absoluto del autócrata de Roma sobre la totalidad de su rebaño alemán. Cuando murió Pío XI, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, Pacelli lo reemplazó como Pío XII. Déspota hasta la médula, nacido para mandar y hacerse obedecer, así hubiera tenido que agacharla a servir durante los años que le sirvió a su predecesor. Como artífice del concordato con el Reich, Pacelli había trabajado para sí mismo. Él era el indiscutido señor de todos los obispos alemanes. Si los dejó hacer ante Hitler, como he mostrado, entonces fue su cómplice. Quien solo supo exigir obediencia, ¿por qué no los metió en cintura y no los cayó? Además, la plana mayor de la jerarquía nazi, excluyendo a Goering, eran católicos: Hitler, Himmler, Goebbels, Hess, Heydrich, Streicher, Theiss, Barbie. ¿Por qué no los excomulgó, exhibiéndolos ante el mundo como los criminales que eran?
Para 1942, Pío XII estaba plenamente enterado de la existencia de los campos de concentración nazis y de que en ellos se estaba llevando a cabo el exterminio sistemático de los judíos de Europa. Porque entonces en sus alocuciones radiales y en sus mensajes navideños que se transmitían por la radio vaticana a numerosos países y en 9 idiomas, no los excomulgó y no los denunció llamando a las cosas por su nombre y diciendo nazi, donde había que decir nazi, los victimarios, y judío, donde había que decir judío, las víctimas. No, nada de eso. Se perdía en una palabrería pía, empalagosa, mierdosa, hablando de vaguedades en nombre de la civilización cristiana. La prudencia diplomática de este hombre curtido en las lides del lenguaje doble le impedía hablar claro, no fuera a incomodar al Führer y no le diera a este por matar más judíos. Los defensores de Pacelli hoy dicen que de habérsele enfrentado abiertamente a Hitler, en lugar de los 6 millones de judíos asesinados que fue los que hubo, este habría matado a 7 millones, a todos. Y así, por un pase de prestidigitador o como por la magia de Aladino, Pío XII se convierte para estos cínicos en el salvador de 1 millón de judíos. Y al episcopado austríaco también hay que canonizarlo en bloque, pues en bloque se arrodilló ante Hitler. Cuando el Anschluss, el cardenal Inisser, el arzobispo Weiss y los obispos Hefter, Paulikowski, Goldner, Memelauer emitieron una proclama aprobando la anexión de su país al rey alemán y exhortando a sus fieles a apoyar al régimen nazi. Y cuando el monstruo entró en triunfo a Viena, lo recibieron con cruces gamadas colgando de las iglesias y en medio de un repique de campanas. Y ya tiene la respuesta su santidad a su pregunta de por qué permitió el Señor que le hicieran eso a esa gente. Porque la Iglesia Católica de Alemania y Austria, y en Alemania además la protestante, fue cómplice de Hitler, como lo fueron también la Croacia de Ante Pavelic, la Eslovaquia del cura Tiso, la España de Franco, la Italia de Mussolini y la Francia del régimen títere de Vichy, con todos sus obispos y toda su clerigalla. A Monseñor Tiso, Joseph Tiso, presidente del Estado fascista de Eslovaquia, por el apoyo de las SS hitlerianas, y que puso 3 divisiones con 50.000 soldados a disposición de Hitler, Pío XII lo recibía en el Vaticano, le dio rango de gentilhombre papal y lo hizo obispo. Al final de la guerra Tiso huyó a Austria con todo su gobierno, pero lo ahorcaron. Muero como mártir y defensor de la civilización cristiana, dijo. ¿Qué entenderían este gentilhombre papal y Pío XII por civilización cristiana? Las 9 cruzadas que devastaron a Constantinopla, a Jerusalén y a la Tierra Santa, los 500 años de Inquisición, el exterminio de las culturas aborígenes de América, la misoginia, el antisemitismo, la homofobia, la oposición a la libertad de culto, a la ciencia y a la libertad de conciencia, el desprecio por los animales, los papas hijos de papa, sobrinos de papa, nietos de papa, asesinos de papas, la pornocracia, como llamaba el historiador y cardenal Baronio, a los 117 años en que Roma fue gobernada por los papas salidos de las vaginas de 2 putas, Marosia y Todora, y que le dio a la cristiandad a Juan XI, papa a los 20 años, Juan XII, papa a los 16, y Benedicto XI, papa a los 11. ¿Y qué entenderá por civilización cristiana nuestro actual procurador, que piensa que de veras se puede insultar a la religión de ese nombre? Para que trate otra vez de meterme a la cárcel, ya que la primera no pudo, lo voy a demandar para que me pague los daños que me causó y los costos del juicio que él promovió contra mí y perdió. Vaya ahorrando, a ver si le queda para el libro y los aguacates. De Juan 12 le diré por lo pronto, para darle de muestra un botón, que según cuenta el cronista obispo Liutprando, testigo de su tiempo, era gran cazador y jugador de dado. Tenía pacto con el diablo. Ordenó obispo a un niño de 10 años en un establo. Hizo castrar a un cardenal causándole la muerte. Le sacó los ojos a su director espiritual y en una fuga apurada de Roma desvalijó a San Pedro y huyó con lo que pudo cargar de su tesoro.
Cohabitó con la viuda de su vasallo Rainier, a la que le regaló cálices de oro y ciudades, y con la concubina de su padre Estefana, y con la hermana de Estefana, y hasta con sus propias hermanas. Violó peregrinas, casadas, viudas, doncellas, y convirtió el palacio laterano en un burdel. Claro, como era nieto y bisnieto de putas. Un marido celoso lo sorprendió en la cama con su mujer y lo mató de un martillazo en la cabeza. ¿Alcanzaría a eyacular? Sabrá el Paráclito. Tenía 24 añitos. Y Benedicto XI, que fue papa a los 11, ya a esas tiernas edades andaba detrás de las damas. ¿Qué papita más arrecho? ¿No vive hoy este angelito para darle en sus cuerditas bien templadas un concierto de laúd? Y no me vaya a demandar ahora procurador por pederastia, que yo pederasta no soy. Pederasta será el que dijo, dejad que los niños vengan a mí. Porque ¿para qué los quería? A lo mejor para darles educación sexual a esos analfabeticas. Cuando el 26 de abril de 1933, el obispo Bernie de Osnabrück, que ya mencioné entre los canonizables, fue acompañado de Monseñor Steinmann a visitar a Hitler. En el curso de la conversación, que fue muy cordial, el Führer tocó el tema de los judíos para hacerles ver a sus visitantes que existía una coincidencia fundamental entre el nazismo y la Iglesia Católica, pues durante 1500 años ésta los había visto como parásitos y los había encerrado en guetos. Él simplemente iba a actuar con más eficacia. No sabemos qué contestaron los prelados, pero qué podían contestar después del medio centenar de bulas promulgadas por los papas contra la pérfida raza judía que había matado a Cristo. ¿Qué? Si no fueron estos tiranos de Tiara y Báculo los que inventaron el antisemitismo y los guetos. Y aquí les va de muestra la bula contra los judíos de Gianpietro Carafa o Pablo IV, Cunimis Absurdum, de julio de 1555 y que empieza: porque es absurdo e inconveniente en grado máximo que los judíos, que por su propia culpa han sido condenados por Dios a la esclavitud eterna, Cunimis absurdum et inconveniens existat Judai quos propia culpa perpetua servitude submisit, con la excusa de que los protege el amor cristiano, puedan ser tolerados hasta el punto de que vivan entre nosotros y nos muestren tal ingratitud que ultrajan nuestra misericordia, pretendiendo el dominio en vez de la sumisión. Y porque hemos sabido que en Roma y otros lugares sometidos a nuestra sacra iglesia romana, su insolencia ha llegado a tanto que se atreven no solo a vivir entre nosotros, sino en la proximidad de las iglesias, y sin que nada los distinga en sus ropas, y que alquilen y posean inmuebles en las calles principales, y tomen sirvientes cristianos, y cometan otros numerosos delitos para vergüenza y desprecio del nombre cristiano, nos hemos visto obligados a tomar las siguientes provisiones. Y siguen las provisiones, que son obvias dado el preámbulo: confinar a los judíos en guetos, obligarlos a venderles todas sus propiedades a los cristianos a precios irrisorios, prohibirles la casi totalidad de los oficios y profesiones, prohibirles tener servidumbre cristiana y toda familiaridad con los cristianos, prohibirles tener negocio fuera del gueto y obligarlos a llevar distintivos especiales en la ropa. Por eso, cuando en julio de 1941 el régimen de Vichy, títere de los nazis, decretó la expropiación en Francia de todas las empresas y propiedades de judíos, y algunos prelados católicos protestaron, el presidente del gobierno, Laval, comentó con sarcasmo que después de todo, las medidas antisemitas no constituían nada nuevo para la iglesia, pues los papas habían sido los primeros en obligar a los judíos a llevar un gorro amarillo como distintivo. Varios obispos franceses colaboracionistas y antijudíos se desligaron de inmediato de esos prelados patriotas y en un apurado telegrama declararon su fidelidad al régimen. La de Carafa es un buen compendio del medio centenar de bulas que a lo largo de 500 años promulgaron sus antecesores y sucesores para regular el trato que se le debía dar a la pérfida raza judía, como la de Honorio III ad nostra noveritis audienciam, que los obligaba a llevar un distintivo y les prohibía desempeñar puestos públicos, la de Gregorio IX sufficere de vera perfidiose judeorum perfidia, que les prohibía tener servidumbre cristiana, la de Inocencio IV
Impia Judeorum perfidia, y de Clemente VIII cum Hebrearum malicia, que les ordenaban quemar el Talmud. Las de Eugenio IV dudum ad nostram audienciam, y de Calixto III si las reprimendos, que les prohibían vivir con cristianos y ejercer puestos públicos. Las de San Pío V cum nos super, que les prohibía tener propiedades, y Breorum gens, que los expulsaba de todos los estados pontificios, excepto Roma y Ancona. La de Clemente VIII cum saepe accidere, la de Inocencio XIII injustio nobis, y la de Benedicto XIII alias emanarum, que les prohibían vender mercancías nuevas, etc. Desde el Código de Justiniano, a los judíos de Roma se les consideró una raza inferior de la que había que sospechar y se les excluyó de toda función pública. Pero la bula del Papa Carafa fue la que instituyó formalmente el gueto. A los 5.000 judíos de Roma se les asignó entonces una zona palúdica a la orilla del Tíber, un espacio de unos cuantos centenares de metros que inundaba el río, y allí los hacinaron. Las 7 sinagogas de la ciudad las destruyeron, y destruyeron las 18 de Campania. Otros guetos siguieron de inmediato al de Roma, en Venecia, en Bolonia, en Ancona. A fines del siglo XIX, cuando ya habían desaparecido de toda Europa, los guetos persistían solo en Roma y en los estados pontificios, y fue el Risorgimento italiano el que los terminó, el 20 de septiembre de 1870, cuando Víctor Manuel II tomó a Roma y le quitó al estulto Giovanni Maria Mastai Ferretti, Pío IX el infalible, lo que le quedaba de su poder temporal. La Iglesia Católica torturó, quemó y persiguió hasta que tuvo garras y dientes. Ya no los tiene, y por eso hoy no tortura, ni quema, ni mata, pero sigue haciendo el mal sin que les vaya nada en ello, como la peor alimaña. El cristianismo estuvo unificado hasta el cisma del año 1045, en que se dividió en la Iglesia Ortodoxa de Oriente y la Iglesia Católica de Occidente, que se dividió a su vez en 1517, cuando el alzamiento de Lutero contra el papado, en católicos y protestantes. Como ya dije, católico significa universal, y así se llamaba en el siglo II de nuestra era, que es cuando comenzó esta plaga, y no antes, pues no hay cristianismo antes del año 100, una de las varias sectas cristianas que había entonces en el mundo helenizado, cuyo centro era Roma. Otras eran las de los ebionitas, los elquesaitas, los sofitas, los adopcionistas, los docetistas, los nazarenos, los gnósticos, los simonianos, los arpocarsianos, los valentinianos, los de Basílides, los de Cerinto, los de Carpócrates, los de Marción, muchas y cada una de ellas con su Cristo. Como si con un solo Cristo propio no fuera suficiente, la secta católica tenía 3, los que ya dije, los 3 del Nuevo Testamento. Pues no bien en el año 312, la pequeña secta católica se montó al carro del triunfo del emperador Constantino, un genocida. Como su concubina, se dio a reprimir a las otras sectas cristianas y a las demás religiones del Imperio Romano, y en pocos años acabó con todas, salvo con la judía. Al llamarse católica la Iglesia de Roma, la de los papas, está usando pues un término que les pertenece también a las iglesias ortodoxa y protestante, ya que las 3 provienen de esa lejana secta cristiana del siglo II, cuando había muchas con sus Cristos. De los grandes crímenes del cristianismo, ortodoxo, católico o protestante, unificado o no, de hoy o de ayer, me he estado refiriendo aquí a uno en especial, la persecución a los judíos, y más en concreto al papel que ha tenido en ella la Iglesia Católica, por 2 razones. Porque este crimen ha durado hasta nuestros días, y porque estoy hablando en un país católico. Las otras grandes infamias de esta empresa criminal que se las da de religión no las puedo abarcar en el breve espacio de una charla, pero ya Karol Wojtyla, también conocido como Juan Pablo II, al final de su pontificado, y a falta de una mejor fórmula para figurar y hacerse ver, se dio a pedir perdón por algunas de ellas. Habida cuenta de que en todas ha tenido que ver el papado: la persecución a Galileo, el comercio de esclavos en África, las hogueras de la Inquisición, las guerras que siguieron a la Reforma Protestante, la misoginia empecinada y las injusticias cometidas contra las mujeres, la devastación de Constantinopla a manos de los cruzados. A la mezquita de los omeyas de Damasco fue este caradura a besar el Corán como un apóstata, y no se privó de ir a la sinagoga del antiguo gueto de Roma a que lo fotografiaran junto al gran rabino Helio Toaf.
Con esta visita, Wojtyla se convertía en el primer papa en visitar una sinagoga. Y no digo que el segundo, habiendo sido el primero Pedro, pues este Sancho Panza del reino de los cielos tampoco existió. Pedro Piedra es un invento del rebaño de la raza de los necios, como Cristo, como Pablo, como Juan, como Marcos, como Mateo, como Lucas. Salvo que don Darío Castrillón Hoyos y don Pedro Rubiano, cardenales, digan lo contrario y me lo prueben partidas de nacimiento y de función en mano y autenticadas por notario, habida cuenta de que estamos en un país de leyes. Las infamias por las que pidió perdón Wojtyla pertenecen al pasado, pero no al olvido, por lo menos no al mío. Los nazis atropellaron a Europa por solo 12 años y hoy son universalmente repudiados y están proscritos en Alemania. En cambio, el cristianismo, que ha atropellado a diestra y siniestra por 1700 años, ahí sigue, azuzando la paridera y recibiendo en Alemania los diezmos obligatorios de sus ovejas ex-nazis, cobrados como impuestos, que se reparten a manos llenas las clerigallas católica y protestante. Cuando Karol Wojtyla fue elegido papa, en octubre de 1978, la población mundial era de 4.500 millones. Cuando murió en abril de 2005 era de 6.500. 2.000 millones de personas que se le sumaron pues a la tierra en los solos 26 años y unos meses del pontificado de este señor. Nadie como él, el más grande azuzador de la paridera que haya parido la tierra, es culpable de este aumento desmesurado de la población que se ha dado entre nuestros ojos y del que hoy padecemos las consecuencias. Las hambrunas, el derretimiento de los polos, la capa de ozono rota, los ríos convertidos en cloacas y el mar en un desaguadero de cloacas, las guerras por el petróleo y las que ya vemos venir por el agua, las calles atestadas, las carreteras atestadas, los aeropuertos atestados. ¿Qué? No oyó hablar nunca esta eminencia del crecimiento exponencial, lo conocen hasta los muchachos de la escuela secundaria. En su próxima duplicación la población de la Tierra no va a pasar como en la anterior de 3.500 millones a 7.000, que es lo que hay hoy, sino de 7.000 a 14.000. Y esta ocurrirá dentro de unas décadas. Los niños de hoy la padecerán si es que antes no volamos el planeta. ¿Y de qué se van a alimentar? ¿De maná del cielo? Wojtyla no fue un criminal de los de horca y cuchillo como los franciscanos de Ante Pavelic. Fue uno más sutil, un santurrón taimado y dañino. Disque defensor de la vida, el que se las daba de guía moral de la humanidad, no tuvo una palabra para denunciar las monstruosas fábricas de carne de nuestro tiempo. Los pollos criados en unas jaulas tan pequeñas que ni se pueden mover, parados día y noche sobre sus propios excrementos, destrozándose el cuerpo a picotazos, sin ver desde que nacen y hasta que se muere la luz del sol, y producido por miles de millones como objetos. Y las vacas y los cerdos, producidos también al por mayor, acuchillados en los mataderos y exhibidos con la más enceguecida impudicia en las carnicerías para que se los coma la grey carnívora del crucificado. Y ese paporro, la guía moral de la humanidad, que se prodigaba en sermones y discursos, hablando hasta por el cieso, defendiendo un óvulo fecundado por un espermatozoide. El óvulo fecundado por el espermatozoide tiene el tamaño de una amiba, no se ve a simple vista y hay que verlo con microscopio y no siente nada porque no tiene sistema nervioso. En cambio, los pollos, las vacas y los cerdos sí lo tienen, y tan complejo como el de nosotros, en virtud del cual sufren y sienten como nosotros la sed, el hambre, el frío, el miedo, el terror a la muerte. Así no lo haya dicho Cristo, el engendro ese que llaman Cristo, del que hubo tantos, que no tuvo una palabra de compasión, y no digo que de amor por ningún animal. Los animales de sistema nervioso complejo, como son todos los mamíferos, y muy en especial los que el hombre domesticó, y que hoy acuchilla y se come, son nuestro prójimo. ¿Qué papa del futuro pedirá perdón por las bellaquerías de Wojtyla, por su oposición al control natal, por su insensibilidad ante el dolor de los animales, por su misoginia, por su homofobia? ¿Qué más da?
Ya va para 4 años que Karol Wojtyla, alias Juan Pablo II, se pudre en el pudridero de los papas. Hoy ya a nadie le importa esa limaña. O sí, a alguien, a mí que soy un extravagante. ¿Quieres que hable o que siga hablando? Ya. Pues como yo, mi causa en lo que me quede de vida es defender los animales, entendiendo por animales los que tienen un sistema nervioso complejo, como son los que el hombre domesticó, y como la iglesia, entre sus grandes crímenes está el no haberlos visto nunca en toda su historia, empezando por ese personaje mitológico de Cristo. Si alguien me puede citar una frase nada más de los evangelios o de los 27 textos del Nuevo Testamento donde él tenga una palabra de amor y de compasión por los animales, a ver que la diga. Aquí esto está lleno de evangélicos que ya están aprendiéndose muy bien la Biblia, a ver que también se la saben, repásenla. O los católicos, si es que la saben, si es que la han leído alguna vez, o si es que alguna vez han meditado sobre esto, alguna vez se lo han planteado, se las han tragado todas, sin pensar. Nos han puesto una venda moral en los ojos desde que nacemos y no nos las quitamos casi ninguno, y con esas ustedes van a morirse. No, esto que yo estoy diciendo aquí ahora les va a quedar repercutiendo. Algún día se les caerá, como algún día se me quitó a mí, como algún día se me cayó a mí, aunque me tardé mucho para que se me cayera. Ahora yo quiero inmensamente a los perros, a los pobres cerdos que matan el 24 de diciembre acuchillados para celebrar el nacimiento del niño Dios, y que ustedes, la grey carnívora, se come sin ninguna preocupación. Los ríos de sangre de los mataderos ustedes nunca los han visto, ustedes nunca han sentido el terror de las vacas cuando las van a acuchillar, ustedes no han pensado nunca en eso. Por eso andamos en mundos muy distintos ustedes y yo. Yo ya me voy a alejar del mundo de ustedes, ojalá sea muy pronto. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Por orden, por favor, el señor de la gorra de negro, adelante. Gracias. Si la urbanidad del filósofo es hablar claro y distinto, y yo sé que eres un buen filósofo, habla. Yo esperaba, y eso me gusta cuando hablas, cuando lees, te escondes detrás del papel. Habla. No, yo no me Porque escondo, hablar mierda es fácil. yo no me Pero la escondo ciencia detrás del papel. Lo que pasa es que como estaba citando textos de los obispos alemanes, yo esa mierda no me la puedo meter en la cabeza para por decirla eso, de pero memoria. hables sin hablar mierda. La urbanidad del filósofo es hablar claro y distinto. Y cuando filósofo, como filósofo, No me hables de lo la haces bien. urbanidad. Hablando de mierda es fácil. Cuando te estoy hablando de sangre, cuando te estoy hablando de 1700 años de infamia, y cuando están aquí toda la infamia y ustedes compartiéndole los mataderos porque esta religión no les ha enseñado a ser morales, porque no puede dar nadie lo que no tiene, porque esta es una iglesia inmoral y ustedes nacieron en la inmoralidad. Entonces deje de joder con la urbanidad. Sigue el señor de la camisa morada, por favor. ¿Aló? Por favor, una pregunta a Fernando. ¿Qué concepto le merece a usted las religiones orientales, la budista, los otros credos africanos, etcétera? ¿O lo ha investigado o no? Muchas gracias.
Pues hombre, el jainismo de Mahavira vivió en los tiempos de Buda y fundó, lo dirá la leyenda, no creo que sea la historia, el primer asilo de animales para animales viejos y enfermos. Yo no sé si esto sea una leyenda. La de Cristo no me importa que sea leyenda o verdad. Lo que pasa es que sea leyenda o verdad es inmoral, porque Cristo es inmoral. Cristo es un hombre contradictorio. Los evangelios están llenos de contradicciones. Dice que viene a eliminar la ley antigua y a traer la nueva, y en otro lugar, en Marcos dice que, en Mateo dice que no viene a cambiar un ápice, una iota de la palabra de la ley. Entonces, ¿que viene a cambiarla o no viene a cambiarla? Y si no viene a cambiarla, ¿para qué viene? Porque no se queda donde está. Uno que tiene varias parábolas en que hay esclavos, no criados, esclavos y amos, y no condena la esclavitud, es esclavista. Queda tener una palabra de compasión por los animales, ya les dije que no la ha tenido. Un hombre que dice como un precepto que hay que amar a los enemigos. ¿Cómo puedes fundar una religión partiendo de la base que el ser humano tiene que tener enemigos? Si uno no debe tener enemigos, mi abuela Raquel Pizano, que era bondadosa, nunca tuvo un solo enemigo. Uno no puede fundar una religión que diga hay que tener enemigos, hay que amar a los enemigos. No, no hay que tener enemigos, no hay que hacer enemigos, hay que quererlos. El señor del palco, por favor. Sí, maestro, yo leo sus obras desde que comenzó y le he mandado cartas a México pidiéndole siempre que escriba más. Pero le voy a comentar una cosa, yo hace poco estuve en Costa de Marfil y en Burkina Faso y en Camboya y en Colombia, y lo que yo veo son unos padres de la Iglesia Católica ayudando a gente que está desesperada, y veo padres ayudando a gente de clase media, adolescentes despistados. Yo sé que eso literariamente no tiene interés, así que no escribamos de eso, pero sí le pido por favor que usted escribe tan rico y se le oye tan rico, siga escribiendo, aunque yo no comparta lo que usted dice. Pero el daño que hacen... Ahora que mencionaste a Burkina Faso, te diré que de todo el continente africano, los colombianos, el único sitio donde no tenemos que pedir visa, de todo el continente africano, es Burkina Faso. ¿Dónde es que está? De 180 países que en la ONU, nosotros tenemos que sacar visa para 170. Y aquí seguimos teniendo hijos e hijos e hijos, porque la iglesia no les dice que no podemos tener más, ni se los dice el gobierno, este gobierno impúdico y los que lo han precedido. ¿Para qué? Para que haya 4 millones de colombianos en el extranjero mandando 5.500 millones de dólares, que fueron los que mandaron el año pasado en remesas, y por los cuales el peso colombiano ya está a 2.300 y no a 1.500 millones por dólar. Y para que este sinvergüenza, que no tiene una palabra para controlar la población cuando ya no cabemos, no lo mencione jamás y piense que el país está muy estable, pues claro, el país de mantenidos. Cuando este sinvergüenza llegó a la presidencia, se pasó el primer año con la mano tendida organizando mesas internacionales de donantes, como un limosnero, convirtiéndonos en un país de limosneros. Después del año y medio empezaron a fluir las remesas. Entonces pasamos de país de limosneros a país mantenido y entramos al clan de los países, al club de los países mantenidos de América Latina, que ya van siendo casi todos. Vamos a seguir teniendo aquí hijos. Yo no sé cómo está en la costa, en Antioquia, en los pueblos y en Medellín, cantidades de muchachitos de 16 años ya han tenido un hijo con una muchachita de 15 o de 14. ¿Y la iglesia qué dice? Y nuestro Salvado de las FARC, ¿qué dice? ¿Qué? Usted no sabe qué soy yo. La chica de la segunda fila. Usted ha afirmado en una entrevista que le hizo la gente de Alfaguara que
el protestantismo sería una plaga peor que el catolicismo, la Iglesia Católica o la puta, como usted la llama. Usted podría extenderse en esa afirmación diciendo por qué. Porque la secta católica, en sus compañías de avanzada, que ahora son el Opus Dei, de que ustedes conocen muy bien, los legionarios de Cristo en México, esperan hasta que se mueran sus víctimas para quedarse con la herencia. Las sectas protestantes los ponen a trabajar para que les paguen y les den cada semana o cada mes. Hay una diferencia bastante grande. Los de la secta protestantes van, los predicadores se saben de memoria los evangelios, que no es tan difícil aprendérselos. Los católicos no, aquí nunca ha leído eso, nadie ha meditado sobre ellos. Son católicos, pero jamás en su vida han leído los evangelios. A ver, ¿quién me dice en qué idioma están escritos los evangelios? Arameo no es verdad. Todos los evangelios y todos los 27 textos del Nuevo Testamento están escritos en griego de la Koiné, que Porfirio, el autor de el primero de los libros contra el cristianismo, Catacristianón, contra los cristianos, llamaba en griego de mercado. Están escritos en griego de mercado, no están escritos en arameo. Ni siquiera sabemos qué es arameo. ¿Qué es arameo? Arameo. No. Señor, Arameo no sabemos si es una versión hablada del hebreo, siendo entonces el hebreo el literario en el que están escritos los textos del Antiguo Testamento o Biblia judía. La palabra arameo se vino a empezar a usar a fines del siglo XIX. En toda la historia anterior se llamaba dialecto judío, como se llama en Flavio Josefo o siriaco. No sabemos exactamente qué es arameo. Podemos decir a la diabla, sin saber, por lanzar una frase, que es una lengua semítica. Pues sí, estamos en el mundo semítico de todo el Medio Oriente. Es probable que fuera la versión hablada del hebreo, pero nosotros no podemos distinguir en la Biblia hebrea qué es lo que está en arameo y qué es lo que está escrito en hebreo. ¿Y qué palabras hay en arameo en los evangelios? Una de las últimas palabras, de las últimas palabras de Cristo, según uno de los evangelistas, es Elí, Elí, elá sabactaní. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero eso no sabemos qué es arameo, eso es hebreo. Entonces, no sé, si los evangelios están escritos en griego, Cristo no pudo haber sido de raza judía. Y los obispos protestantes nacen más listos que los católicos para disociarlo del Antiguo Testamento y el odio que traía contra los judíos. Empezaron a decir que era de raza indoeuropea. Y si Cristo existió, ¿por qué habla en griego? ¿Y por qué no hablaba en hebreo? ¿Y ese griego quién lo entiende ahora? ¿Y por qué Dios puede poner a hablar a su hijo y por qué va a hablar él en los idiomas humanos que son cambiantes? No hay nada más deleznable ni más fugitivo que las palabras. Cambian en su significado, terminan significando cosas a veces opuestas, cambian en sus sonidos. ¿Cómo vamos a poner la palabra de Dios en algo tan deleznable como el lenguaje humano? La palabra de Dios no tenía este señor donde grabarla. Si lo hubiera grabado en la piedra, se hubiera desmoronado con el paso de los siglos. No tenía donde grabarla. Si la graba en los genes humanos, los genes mutan y por eso se ha dado toda la evolución. Si no hay mutación, no hay posible evolución. No hay nada más incierto que el genoma es cambiante. Entonces, ¿dónde está? Lean el Nuevo Testamento en griego, en las ediciones académicas, que el conocimiento ahora de esto académico es inmenso, y vayan viendo en las notas de AP de página la infinidad de variantes que hay para cada versículo. ¿Cómo puede haber variantes en la palabra de Dios? Es que no puede ser de otra forma, porque todos los fragmentos y pequeños fragmentos que quedaron de los primeros siglos no coinciden, a veces difieren enormemente. ¿Cómo puede Dios hablarle al hombre en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento usando la palabra del hombre, si la palabra del hombre es subjetiva, inestable y no es confiable, es cambiante? ¿Quién va a repetir ahora lo que yo haya dicho, una sola cosa o algo? Son vagas ideas.
podrán resumir mínimamente algo. Las palabras se las lleva el viento. Es que la farsa es de una impudicia, de un atentado contra la inteligencia. Solamente se puede apuntalar en la ignorancia y en el cinismo de los ignorantes. Y en los ignorantes que tienen el nombre de Dios en la boca y el nombre de la Virgen y del Espíritu Santo, ignorantes de pasado tenebroso que se suben al poder para ganarse una masa ignara que han envilecido hasta el punto en que vemos dónde ha caído este pobre país. El derrumbamiento total, el derrumbamiento espiritual, el derrumbamiento moral. Echémosle agua.